Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. La risa resonó por el pasillo tenuemente iluminado como el viento rozando cristales rotos. Hermosa, frágil, cortante. Todos alzaron sus copas, sonriendo con alegría practicada, con los rostros radiantes bajo las luces de colores que colgaban delicadamente del techo. El aire olía a rosas carísimas, a pasteles glaseados y al hedor subyacente de las bromas forzadas. Yo estaba en el centro de todo, del brazo de Josh, con el vestido en el que gasté 2 sueldos, intentando ignorar el nudo en el estómago cada vez que la voz de mi madre se abría paso entre la multitud. Nos rodeaban felicitaciones, zapatos lustrados y copas de champán de cristal, pero incluso antes de que se acercara para decirlo, supe que Grace no dejaría pasar la noche sin hundir sus garras. Siempre tenía una forma de vestir la crueldad con seda y perlas, tan silenciosa que solo yo podía oír el veneno bajo su voz, pero tan fuerte que se me pegó a la piel durante días. Inclinó la cabeza hacia mí mientras todos tenían la atención puesta en otra cosa, su aliento rozándome justo detrás de la oreja como una araña tejiendo una trampa. «Tienes suerte de que se conformara contigo», susurró, con tanta naturalidad que casi me río. Casi. Pero sus palabras me cortaron la compostura como un cuchillo en el glaseado. Giré la cabeza lentamente hacia ella, pero antes de que pudiera reaccionar, mi madre rió entre dientes desde mi otro lado, alzando aún más su copa. «Ojalá no cambie de opinión», añadió, sonriendo con sorna por encima del borde de su bebida, con una inconfundible satisfacción en sus ojos. «De tal palo, tal astilla, supongo». Sonreí. Dios, sonreí con tanta fuerza que me dolían las mejillas. Los miré como si no me hubieran destrozado con esas palabras. No dije nada, porque eso es lo que siempre he hecho, sonreír y aguantar, tragarme cada trago amargo que me dan y fingir que sabe a miel. Sonreí porque sabía que esperaban que me derrumbara, que me estremeciera, que montara un escándalo. Pero he aprendido el poder del silencio, como quema más profundamente que cualquier réplica. La verdad es que esto no era nuevo. No era impactante. Era solo otro capítulo en la larga y agotadora saga de ser la hija menor, la invisible, la de repuesto. Había crecido con ese mismo tono, esas mismas pullas cuidadosamente elaboradas disfrazadas de bromas, cada cumplido salpicado de una comparación discreta. Grace siempre era la más bonita, la más inteligente, la que hacía sonreír a Linda en las reuniones de la asociación de padres y maestros y en las fiestas. Yo era la callada, la alma bondadosa, la chica humilde, palabras clave para olvidable, para ordinaria, para fácil de pasar por alto. Incluso esta noche, en una sala llena de gente celebrándome, me sentí como una invitada en mi propia fiesta, un personaje secundario en una historia que jamás imaginaron que protagonizaría. Linda había pasado más tiempo hablando de la comida que pidió que de mi compromiso. Grace llevaba un vestido que sospechosamente parecía un vestido de novia, con el pelo perfectamente peinado, de una forma que llamaba la atención. Podía sentir las miradas, los susurros, las sonrisas que no llegaban a sus ojos. Y podía sentir la mano de Josh en la mía, firme, cálida, reconfortante. Pero una parte de mí, una pequeña pero insistente parte, se preguntaba si los oía. Si notaba cómo me trataban. Si le importaban. O si se había acostumbrado a sus juegos, igual que yo. Me giré para mirarlo y, por un instante, algo cambió en su expresión. Un cambio sutil, una mirada que se extendió un segundo de más hacia Grace. Nada dramático, nada que nadie más pudiera notar. Pero yo lo noté. Dios, siempre lo noto. Era esa clase de mirada que no puedes olvidar una vez que la captas, esa que se te clava en la cabeza y se niega a ser razonada. ¿Fue familiaridad? ¿Reconocimiento? ¿Culpa? Me sonrió como si nada hubiera pasado, sus dedos apretando los míos suavemente, como una promesa. Pero mientras le devolvía la sonrisa, algo dentro de mí cambió, una pizca de duda, un susurro de sospecha, una grieta formándose silenciosamente bajo la superficie. Y de repente, la habitación ya no parecía tan cálida. A veces me pregunto si alguna vez debí ser algo más que un telón de fondo en mi vida, una suave mancha tras el foco de Grace, alguien que llenara el silencio mientras ella se deleitaba con el sonido de los aplausos. Desde que éramos niños, siempre era su nombre primero, su sonrisa la que llamaba la atención, su risa la que hacía que la gente volteara la cabeza. Yo era la más tranquila, la educada, la que no exigía demasiado espacio, tiempo ni elogios. Una niña más fácil, como dijo una vez mi madre, aunque la palabra más fácil siempre sonaba sospechosamente cercana a olvidable. Recuerdo cumpleaños en los que, técnicamente, el pastel era mío,
Pero de alguna manera Grace terminaba soplando las velas, con su rostro radiante en cada foto mientras yo estaba justo fuera del marco, sujetando el borde del mantel como si fuera un accesorio. Recuerdo reuniones familiares donde mis tías le pellizcaban las mejillas y le decían lo guapa que estaba, que algún día rompería corazones, y luego me miraban como si fuera un lienzo en blanco con el que no sabían qué hacer. «Eres una chica tan dulce», me decían, lo que parecía menos un cumplido y más un premio de consolación en una competición que no sabía que estaba perdiendo. Cuando me gradué del instituto, crucé el escenario con las manos temblorosas y el corazón rebosante de orgullo. Pero después, las primeras palabras que salieron de la boca de mi madre no fueron «estoy orgullosa de ti» ni «felicidades». No, miró a Grace, que estaba de pie a la sombra con una media sonrisa, y dijo: «Grace, deberías haber sido tú la que estuviera ahí arriba. Siempre has sido la mente de esta familia». Tragué saliva con fuerza y me reí como si no me doliera, como si no me hubiera quitado toda la alegría de ese momento. Eso era lo que tenía Linda, no necesitaba gritar para herirte. Sus palabras siempre dolían más silenciosamente, más profundamente y sin previo aviso. Fue lo mismo cuando conseguí mi primer trabajo. Trabajé duro para conseguirlo. Largas noches, madrugadas y un currículum que creé desde cero con más determinación que orientación. Pero cuando le conté a mi familia la noticia, Grace puso los ojos en blanco y dijo: «¡Qué bonito! Supongo que todos necesitamos un pequeño propósito». ¿Y Linda? Chocó su copa y dijo: «Bueno, al menos no está sentada sin hacer nada, como si mi éxito fuera un giro inesperado en una historia que ya había escrito sin mí». Y lo peor no fue el insulto, sino la forma en que creían ser amables, como si realmente pensaran que debía agradecerles sus migajas de atención. Para cuando cumplí los 20, aprendí a insensibilizarme. Aprendí a sonreír a pesar de sus sutiles indirectas, a reírme cuando quería gritar, a agradecer lo mínimo indispensable solo para no sentirme completamente invisible. No me enorgullecía la facilidad con la que acepté el papel secundario, pero después de años intentando ganarme un protagonismo que nunca fue mío, estaba cansada. Dejé de perseguirlo. Dejé de luchar por el reconocimiento que, por defecto, solo le pertenecía a Grace. Y luego conocí a Dos. Él no era como los demás. No orbitaba alrededor del encanto de Grace ni se dejaba llevar por su atención como la mayoría de la gente. Él me notó primero, me vio antes que nadie. Recuerdo esa noche con claridad. Estábamos en la pequeña fiesta en casa de un amigo, de esas en las que todos están medio distraídos, aferrados a vasos rojos y viejas historias. Yo estaba de pie junto a la encimera de la cocina, hojeando una lista de reproducción en mi teléfono, y él se acercó y me preguntó si me gustaba música que no sonara a ruido de ascensor. Fue una frase estúpida, pero me hizo reír. Reír de verdad, de esas que se te escapan antes de que recuerdes contenerla. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no me miraba a través ni más allá de mí, solo me miraba. Hablamos durante horas esa noche. Con él fue fácil, cómodo, como entrar en una cálida luz tras años de estar en el frío. Hacía preguntas que no parecían conversaciones triviales y escuchaba atentamente las respuestas. No mencionó a Grace ni una sola vez, ni miró hacia la habitación para ver dónde estaba. Eso debería haberme hecho sentir segura, y en ese momento lo hizo. Me permití creer que significaba algo. Pero entonces llegó el momento en que lo presenté a mi familia. La sonrisa de Grace era demasiado amplia al estrecharle la mano. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo debido, su voz suave y empalagosa me revolvió el estómago. Elogió su reloj, su colonia, su forma de mantener el contacto visual, detalles insignificantes, inocentes, que no deberían haber importado. Pero lo vi. Vi cómo sus ojos lo recorrieron como si fuera un desafío, como si fuera un premio que no esperaba que ganara. Y vi cómo Josh la miraba, breve y cortésmente, demasiado breve para acusarlo, demasiado largo para ignorarlo. Entonces lo ignoré. Me dije que estaba siendo paranoica, que las viejas inseguridades simplemente resurgían en momentos de vulnerabilidad. Pero algunas heridas nunca sanan del todo, simplemente esperan silenciosamente bajo la piel, listas para sangrar a la primera señal de presión. Y algo en la forma en que lo miró, algo en la forma en que dijo su nombre, me hizo preguntarme si había entrado en otro escenario donde Grace ya había ensayado sus líneas, esperando que yo interpretara el papel del personaje secundario una vez más. Hay momentos en la vida que llegan en silencio, sin fanfarrias ni destellos, y sin embargo, dejan una huella más profunda que cualquier gran momento. Conocer a Josh fue uno de esos momentos, tan ordinario que podría haber pasado desapercibido, tan natural que sentí como si el universo finalmente recordara mi existencia.
No nos presentó un amigo en común con un gran plan, ni cruzamos miradas en una sala llena de gente con música a todo volumen como en una película romántica cursi. Ocurrió un jueves lluvioso en la cafetería de una librería, nada menos, donde me había refugiado y terminé sentada frente a un hombre que olía ligeramente a cedro y sarcasmo. Derramé el té sobre mi regazo en los primeros 5 minutos, y aunque me daba vergüenza reír, él rió entre dientes lo suficientemente fuerte como para romper la tensión y luego me ofreció la última servilleta de su mesa. Fue un intercambio extraño y estúpidamente mundano, pero de alguna manera derivó en una conversación de 2 horas sobre todo, desde documentales policiales hasta miedos infantiles a los payasos. Había algo encantador en él. No posaba ni actuaba, no intentaba cautivarme con diálogos ensayados ni demasiado contacto visual. Simplemente hablaba. Escuchaba. Se fijaba en las cosas. Y para alguien como yo, alguien que había pasado tantos años siendo ignorada, eso solo me pareció revolucionario. Nuestro comienzo fue lento, pausado, lleno de mañanas tranquilas, cenas calientes y la tranquilidad de alguien que simplemente aparecía sin que nadie lo pidiera. Nunca tuve que dudar de su presencia, nunca tuve que preguntarme si me toleraban o apreciaban. Y por un tiempo, eso bastó para silenciar todas las voces en mi cabeza que habían crecido susurrándome que no era la primera opción de nadie. Pero nada es simple por mucho tiempo, sobre todo en una familia como la mía, donde incluso el amor se convierte en una competencia y el cariño se mide por el rendimiento, no por la sinceridad. La primera vez que llevé a Josh a cenar, Grace me abrió la puerta con una blusa un poco escotada y una sonrisa demasiado amplia. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que proyectaba mis inseguridades en su habitual petulancia, pero entonces vi cómo sus ojos lo observaban con curiosidad, calculando, como si intentara descifrar algo o tal vez calcular lo que costaría robarlo. Lo saludó como a un viejo amigo, aunque nunca se habían conocido, inclinándose lo justo para rociarle la chaqueta con su perfume, como si reclamara un espacio que no le pertenecía. A lo largo de la noche, se entretuvo demasiado en las conversaciones, se rió a carcajadas con sus chistes y, sin querer, le tocó el brazo más veces de las que puedo contar. Una vez, incluso dijo, delante de mí, «Eres demasiado bueno para ella, Josh». Lo digo en el buen sentido. Tienes suerte, ¿sabes? Y se rió como si fuera inofensivo, como si fuera una broma entre nuevos amigos, pero sus ojos no se apartaron de los míos mientras lo decía, y no había humor en la curva de sus labios. Esperé a que yo se resistiera, que pusiera los ojos en blanco o la criticara por ser inapropiada. Pero él solo sonrió, una de esas sonrisas cortas y educadas que uno da cuando no quiere montar un escándalo, y le restó importancia con un de hecho, «Es perfecta para mí». Era la respuesta correcta, sin duda, pero algo en su forma de decirlo parecía mecánico, como si estuviera recitando una frase que sabía que tenía que decir. Quería creerlo, necesitaba creerlo, pero la duda se cuela incluso por las grietas más pequeñas. Con el tiempo, intenté ignorar los pequeños detalles. Gracia aparecía inesperadamente cuando Josh y yo teníamos planes, encontraba excusas para pedirle ayuda con recados, problemas técnicos o cualquier cosa que requiriera su presencia. Yo siempre le seguía la corriente, decía que era solo por cortesía o no era para tanto, y quizá de verdad lo creía. Pero yo no. Kenosha a Grace. Conocía sus patrones, sus manipulaciones, como podía hacerte sentir como si imaginaras la tensión mientras ella deshacía lentamente los límites de todo lo que habías construido. Y aún así, no dije nada. Me tragué mi incomodidad, la enterré bajo la lógica de que Josh me había elegido a mí, no a ella. Que me dio un beso de buenas noches a mí, no a ella. Que me dijo que me amaba a mí, no a ella. Pero el amor no siempre te protege de las sospechas, sobre todo cuando esas sospechas han sido sembradas por años de estar a la sombra de Grace. Una noche, semanas antes de la fiesta de compromiso, Josh dejó su teléfono en el sofá mientras iba a atender una llamada afuera. No estaba husmeando, no a propósito. Simplemente lo cogí para apartarlo, y la pantalla se iluminó con una galería de fotos aún abierta de antes. Me quedé paralizada al ver la imagen. Era de algún evento, borrosa, espontánea, antigua, pero inconfundible. Allí, al fondo de una foto anterior a nuestra relación, estaba Grace. No una desconocida que pasaba por allí, no alguien captada por casualidad, sino ella, sonriendo de una manera que sugería familiaridad. Kimura. Conocida. Se me secó la garganta y una oleada de frío me recorrió el pecho. Volví a pasar la mano, con el corazón latiéndome más fuerte con cada movimiento, intentando comprender lo que veía. No había otras fotos de ella en la galería, nada concreto, ninguna prueba de nada más.
Pero esa sola foto fue suficiente para quebrar la confianza que me había protegido como una armadura. Porque ahora tenía que hacerme una pregunta que nunca quise hacer. ¿Conocía yo a Grace antes de conocerme a mí? ¿Me eligió después de ella, o por ella? El tintineo de las copas de cristal y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el comedor como electricidad estática, vibrando con la falsa calidez de una celebración artificial. Las lámparas de araña proyectaban una suave luz dorada sobre la mesa, creando la ilusión de elegancia e intimidad, pero bajo el brillo se escondía algo más frío, algo más desagradable, una tensión tan densa que casi podía masticarla. La cena de compromiso estaba en pleno apogeo, y todos los invitados parecían envueltos en la ilusión de que todo era perfecto, de que cada brindis era sincero, de que cada sonrisa significaba algo más que la supervivencia. La mesa se extendía a lo largo y ancho, cubierta con manteles color marfil y servilletas perfectamente dobladas, el tipo de arreglo diseñado más para fotos que para la comodidad. Me senté en el centro, por supuesto, la futura novia, la reina del baile, o al menos eso era lo que se suponía que debía sentir. Pero la verdad era que me sentía más como una exhibición, algo para ser observado y juzgado en silencio mientras mi madre y mi hermana se turnaban para lanzar dardos verbales disfrazados de cumplidos. Linda acababa de levantar su copa, con los ojos vidriosos por un falso sentimiento, las comisuras de los labios levantadas en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Para mi hija, empezó, con su voz suave y empalagosa, de esas que siempre preceden a algo cruel. Puede que no haya sido la niña más fácil. Dios sabe que siempre fue un poco sensible, pero estoy orgullosa de ella por encontrar a alguien lo suficientemente paciente como para quererla de todos modos. La sala estalló en carcajadas, ligeras e inofensivas para todos excepto para la única persona a la que iba dirigida. Sonreí y asentí, fingiendo que era gracioso, fingiendo que no me estaba desangrando bajo el mantel. Grace la siguió, por supuesto, pues no era de las que dejaban pasar un escenario. Se levantó, quitándose una pelusa imaginaria del vestido, con la mirada escudriñando la habitación antes de posarse en mí con ese mismo brillo familiar de refinada malicia. De pequeñas, dijo, agarrando su copa de vino como un micrófono, siempre le decía a mamá que mi hermana era la soñadora. Ya sabes, siempre tenía la cabeza en las nubes, nunca sabía bien qué quería. Pero mírala ahora, comprometida con alguien increíble, por fin con los pies en la tierra. Su tono era tan dulce que te podría quemar los dientes, pero la insinuación flotaba en el aire como humo. Otra ronda de risas recorrió la mesa, y sentí que mi serenidad empezaba a desmoronarse. Sentí la mano de Josh posándose suavemente sobre mi rodilla debajo de la mesa, un gesto suave que pretendía consolarme, pero solo me hizo sentir más sola. No dijo nada. No se movió incómodo. Simplemente permaneció allí sentado, sonriendo cortésmente como si nada hubiera pasado, como si no percibiera el veneno en sus palabras. Quizás no. Quizás estaba acostumbrado a su crueldad, esa que se excusa porque viene con una sonrisa, un brindis y un vestido cuidadosamente elegido. O quizás simplemente ya no le importaba lo suficiente como para notarlo. Seguí sonriendo, bebiendo mi vino, asintiendo con la cabeza ante las historias de la gente mientras mi mente repasaba a cámara lenta cada insulto que había soportado en esta casa, cada vez que me habían dicho que era demasiado callada, demasiado dramática, demasiado no lo suficiente, según quien hablara. Sentía las lágrimas presionando el fondo de mis ojos como una marea que me negaba a soltar. No iba a llorar esta noche, no delante de ellos, no mientras tuvieran esas caras de suficiencia y se felicitaran por sus insultos apenas disimulados. En un momento, alguien preguntó cómo nos conocimos Josh y yo, y antes de que pudiera responder, Grace intervino con un, debió ser el destino, ¿no? O quizá un momento de debilidad suya. Otra risa, esta vez más fuerte, y apreté el tenedor con tanta fuerza que pensé que se rompería. No sabía qué era peor. Los comentarios en sí o la forma en que los demás invitados se reían como si fuera broma, como si no oyeran el veneno que se escondía tras su voz, o quizás simplemente les daba igual. Me disculpé de la mesa unos minutos después, alegando que necesitaba aire fresco antes de que sirvieran el postre. Salí al jardín, con los talones crujiendo suavemente contra el sendero de grava, y finalmente solté el aliento que había estado conteniendo durante lo que me parecieron horas. El aire nocturno era más fresco de lo que esperaba, cortante contra mi piel enrojecida, y lo recibí como una bofetada. Caminé hacia el fondo del jardín, cerca de la fuente de piedra que nadie usaba, intentando calmar mi pulso, intentando encontrar un momento de paz en una noche que se sentía de todo menos pacífica. Fue entonces cuando los oí, dos voces que provenían de la esquina, cerca de la pérgola cubierta de hiedra, bajas y agudas, como una conversación que no debía ser escuchada. Me detuve,
Con el corazón latiéndome, el instinto me decía que me alejara, que lo dejara en paz, pero algo me mantuvo clavado allí, justo fuera de su campo de visión. Deberías haber sido tú, decía Linda con voz tensa pero inconfundible. Sigo sin entender cómo acabó con él. Ni siquiera sabe lo que tiene, respondió Grace con amargura. Nunca lo ha sabido. No se merece a alguien como él. Linda se burló. Si te hubieras esforzado más, quizá esto habría sido diferente. Dejaste que se te adelantara. Dejaste que ganara. No he perdido, susurró Grace, con la voz impregnada de algo más oscuro que los celos. Todavía no. Me quedé paralizado a la sombra del enrejado, con sus palabras resonando en mi cabeza como disparos en una habitación vacía. Me temblaban las manos, no de frío, sino de darme cuenta de que no se trataba solo de unos brindis crueles ni de cumplidos ambiguos. Era algo más profundo, más calculado, un guión que habían escrito mucho antes de que empezara la fiesta. Y en medio de todo, yo era solo un sustituto, un peón en el juego que estuvieran jugando. Pero ya no. El tintineo de los cubiertos contra los platos de postre había empezado a disminuir, las copas de vino estaban casi vacías, y ese particular silencio en la conversación se había instalado en la mesa, ese momento en el que todos están lo suficientemente llenos como para relajarse, pero aún lo suficientemente educados como para seguir fingiendo que esta noche no había estado sumida en la tensión. Acababa de regresar a mi asiento, con el pulso aún inestable por lo que había oído en el jardín, cuando yo se levantó y con indiferencia, cogió el micrófono que estaba cerca de la mesa del pastel. Lo agarró con la calma y seguridad que hacía que la gente lo escuchara incluso antes de hablar, y por un instante, olvidé cómo respirar. Golpeó el micrófono 2 veces, suave y firme, y el sonido resonó suavemente por el comedor como una campana de alarma. Las conversaciones se apagaron, los tenedores se bajaron y todas las cabezas se giraron hacia él con anticipación. Entonces sonrió, sencilla, familiar, cálida. La misma sonrisa que lucía cuando nos conocimos, cuando todo aún parecía sencillo, cuando aún creía que el amor podía ser inalterado por las sombras. Pero ahora había algo bajo esa sonrisa, algo más intenso, algo que no podía identificar con exactitud, pero que reconocía de todos modos. Solo quería decir unas palabras. Empezó con voz suave y pausada, un poco más alta de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que nadie se perdiera ni una sola sílaba. Antes que nada, gracias a todos por venir esta noche. Significa muchísimo para nosotros ver tantas caras conocidas reunidas aquí, amigos, familiares, incluso algunas personas que no esperaba ver. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada, deteniéndose medio segundo de más en Grace y Linda, sentadas una frente a la otra con expresiones de educada curiosidad. Sé que las fiestas de compromiso suelen estar llenas de discursos sobre el amor, el destino y la fatalidad, continuó, todavía sonriendo, todavía cálido. Y amo a esta mujer, más de lo que puedo expresar con palabras. Es fuerte, es auténtica, es el tipo de persona que no solo entra en tu vida y la decora, sino que la reconstruye desde adentro. Algunos aplaudieron suavemente, y sentí una oleada de calor subir a mis mejillas, el primer calor genuino que había sentido en toda la noche. Pero entonces, su tono cambió, ni áspero ni frío, sino más lento, más pesado, deliberado, de una manera que me erizó la piel. Pero también he aprendido, dijo, bajando un poco la voz, que cuando te casas con alguien, no te casas solo con una persona. Te casas con su historia, su bagaje, su verdad, y a veces, con su familia. Se oyó una oleada de risas incómodas, algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas, sin saber si bromeaba. Sentí un nudo en la garganta, mis dedos agarrando instintivamente la servilleta en mi regazo, retorciéndola como si pudiera absorber la inquietud que se acumulaba en mi pecho. Y la verdad, continuó Josh, con la mirada fija en Linda y Grace, he llegado a comprender a esta familia más de lo que jamás imaginé. Su sonrisa no flaqueó, pero sus palabras empezaron a sonar de otra manera, como piedras arrojadas a un estanque en calma, rompiendo la superficie en círculos lentos y cada vez más grandes. Mira, a la gente le gusta fingir que los cumplidos ambiguos y la crueldad educada no son veneno, pero no estoy de acuerdo. Creo que son peores que la hostilidad abierta, porque llevan una máscara. Y he visto esa máscara de cerca. Grace se removió en su asiento, su expresión cambió por un instante, sus dedos apretando la copa de vino. Linda arqueó una ceja, intentando mantener la compostura, pero la rigidez de su postura la delató. Bueno, no iba a sacar esto a colación, dijo Josh, ladeando ligeramente la cabeza,
pero como estamos siendo tan sinceros esta noche, creo que es justo decir que ha habido un pequeño malentendido sobre cómo empezó esta relación. Verás, de hecho conocí a Grace Bravement hace años. No salimos, nada serio, pero ella tenía muy claro lo que quería de mí. Y lo que quería no era un apretón de manos amistoso ni una despedida educada. Se oyeron jadeos por la sala, murmullos quedos que comenzaban a formarse mientras las cabezas se giraban hacia Grace, cuyo rostro se había endurecido, con los labios ligeramente entreabiertos como si buscara palabras que no le salían. No podía moverme. No podía hablar. Me quedé allí sentada, clavada en el sitio, con el corazón latiéndome tan fuerte que me preguntaba si todos podrían oírlo por el micrófono. Se esforzó mucho por convencerme, continuó Josh, con la voz aún tranquila, aún irritantemente serena, de que debía mantenerme alejado de su hermana. Dijo que era difícil, emotiva, que no merecía la pena. Dijo, y cito textualmente, «Pronto verás quién es realmente». Grace se llevó la mano al pecho en un estado de shock, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los invitados ya no comían, ni sonreían, ni ignoraban educadamente la tensión. Observaban, con los ojos abiertos y absortos, atrapados en el desmoronamiento de una fachada cuidadosamente construida. Josh entonces dirigió su atención a Linda, solo brevemente, pero fue suficiente. Y no olvidemos las palabras de aliento de nuestra querida futura suegra, añadió, con la voz entrecortada. Quien dijo, en más de una ocasión, que era un milagro que alguien como yo siquiera considerara casarse con alguien como su hija. Ese tipo de apoyo realmente hace que un hombre se sienta bienvenido. El rostro de Linda palideció por completo, su vaso temblaba levemente en su mano mientras su máscara de superioridad comenzaba a resquebrajarse. Abrió la boca, quizá para negar, quizá para desviar la conversación, pero Josh volvió a hablar antes de que pudiera hacerlo. «Bueno, no quiero arruinar una velada encantadora», dijo, y su sonrisa volvió como una espada escondida en la seda, «así que guardaré el resto para la boda. Digamos que hay algunas cosas más que probablemente deberían decirse, pero creo que las guardaré hasta que estemos todos vestidos con más estilo». Y así, sin más, volvió a colocar el micrófono en su soporte y a su asiento, como si no hubiera lanzado una granada en medio de una celebración. El silencio que siguió no fue inmediato, llegó en oleadas, incómodo e incierto, mientras los invitados intentaban determinar si acababan de presenciar una confrontación pública o una elaborada broma privada. Pero sabía lo que acababa de oír. Y sabía que no era broma. Fue un comienzo. En cuanto Josh se apartó del micrófono, el aire de la sala cambió de una forma que ya nadie podía fingir ignorar, como el olor a humo justo antes de que el fuego se hiciera visible, como si la tensión finalmente se hubiera desvanecido bajo el peso de todo lo que se había quedado sin decir durante demasiado tiempo. El tintineo de los tenedores y las risas a medias se desvanecieron en un silencio denso, roto solo por el crujido de las servilletas y la ocasional tos incómoda de los invitados a quienes de repente el postre les parecía menos apetitoso. Grace se quedó paralizada unos segundos más, con la boca ligeramente entreabierta por la incredulidad y el rostro deformado por una mezcla de rabia, conmoción y algo peligrosamente cercano a la humillación. Entonces, como si una cuerda invisible se hubiera roto en su interior, empujó la silla hacia atrás con un fuerte chirrido contra el suelo de baldosas y se levantó bruscamente, tirando su copa de vino al suelo en el proceso. La copa se hizo añicos, esparciendo gotas rojas sobre el mantel pálido como en una escena de una cena teatro con misterio de asesinato, y por un segundo, todos miraron el desastre en lugar de a la mujer que lo había provocado. Pero Grace no se inmutó. No se disculpó. Ni siquiera bajó la mirada. Simplemente giró sobre sus talones, sus tacones resonando furiosamente por la sala mientras corría furiosa hacia la salida, dejando tras de sí un rastro de silencio atónito. Linda se levantó un momento después, pálida e inexpresiva, como si estuviera ensayada, como si se hubiera preparado para ese momento pero aún no hubiera sabido cómo salvarlo. Dudó un momento cerca de su silla, me miró brevemente, solo brevemente, y por una vez no había petulancia en sus ojos, ni superioridad desdeñosa, solo un vacío profundo, como si hubiera perdido algo importante pero aún no estuviera lista para admitirlo. Luego siguió a su hija favorita fuera de la habitación sin decir palabra, dejando solo el aroma desvanecido de un perfume caro y el inconfundible hedor a vergüenza. Los invitados murmuraban en voz baja, susurros que crecían como una marea tras las manos ahuecadas y las miradas de reojo, con la curiosidad apenas contenida mientras intentaban comprender lo que habían presenciado. Algunos permanecieron sentados, mordisqueando torpemente sus postres mientras fingían estar inmersos en conversaciones que de repente se habían vuelto más difíciles de fingir. Otros permanecieron de pie,
indecisos entre irse o quedarse, con la mirada yendo de Yoshami como esperando otro giro inesperado, otra revelación, otra bomba. Pero no había ninguno, todavía no. Finalmente, uno a uno, los invitados comenzaron a desfilar hacia la salida, ofreciendo vagas felicitaciones y sonrisas tímidas, sus despedidas teñidas por el peso tácito de lo que acababan de ver. Algunos me abrazaron con demasiada fuerza. Su compasión casi compadecía, como si yo fuera un superviviente de un accidente que acababan de presenciar pero que no podían comprender del todo. ¿Sonreí a pesar de todo? Por supuesto. Había dominado el arte de sonreír a pesar de la incomodidad, de la humillación, de la traición disfrazada de tradición familiar. Pero por dentro, algo en mí había cambiado, algo permanente. Cuando el último invitado por fin se fue, la música dejó de sonar y el personal de catering empezó a recoger las mesas con un silencio precavido. Me volví hacia Josh, quien había estado observando todo en silencio con esa misma calma inquietante, como si nada de lo sucedido lo sorprendiera. Me miró con una expresión indescifrable, y no pude contenerlo más. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté en voz baja y firme, pero cortante, como un cristal a punto de romperse. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Sobre Grace. Sobre todo eso. No dudó, no se inmutó, no intentó justificar ni suavizar la verdad. Porque quería que los vieras como realmente son, dijo, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. No lo habrías creído si te lo hubiera dicho. Tenías que verlo, sentirlo, vivirlo. Esa es la única manera de que gente así quede realmente expuesta. Sus palabras impactaron con el peso de la fría realidad, y aún así, algo en ellas no me sonaba del todo bien, como si las hubiera ensayado, como si se hubiera preparado para este enfrentamiento mucho antes de que ocurriera, como si hubiera estado esperando este momento exacto para decirlo. Lo miré fijamente un buen rato, intentando decidir si darle las gracias, abofetearlo o quizás ambas cosas, porque una parte de mí sí entendía lo que quería decir. Pero otra parte, la que aún recordaba lo rápido que sus ojos se habían posado en Grace la primera vez que se conocieron, lo lento que había compartido ciertas verdades, aún no estaba del todo segura de que no hubiera ocultado algo más bajo su discurso limpio e ingenioso. Asentí lentamente, no con asentimiento, sino con resignación, porque ya no tenía energías para discutir. La noche ya me había arrebatado todo lo que podía, mi paz, mis ilusiones, la esperanza de una familia que algún día pudiera ser más que un simple acto elaborado. Tomé mi bolso de debajo de la mesa, lista para irme, lista para cerrar el capítulo y seguir adelante, aunque no estuviera segura de a dónde me llevaría. Y fue entonces cuando lo encontré. Escondido entre los pliegues de mi chal de seda, casi oculto, casi olvidado, había un pequeño sobrecolor crema sin nombre, solo la tenue huella de lápiz labial en el sello y un leve rastro del perfume de Grace adherido al papel. Lo sostuve en la mano, con el corazón latiéndome un poco más rápido y los dedos temblando ligeramente al abrirlo con un desgarro lento y deliberado. Dentro había una sola hoja de papel, sin saludo, sin despedida, sin explicaciones, solo una línea escrita con la familiar y nítida letra de Grace. Él no es quien crees que es. Intent adverted. Me quedé mirando las palabras durante lo que parecieron horas, con la mente dando vueltas, buscando significado, contexto, una claridad que se negaba a llegar. ¿Era una última maniobra manipuladora, un último intento de envenenar algo que no podía controlar? ¿O era lo único sincero que me había dicho? No lo sabía. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque ahora no solo los estaba cuestionando a ellos, sino que lo estaba cuestionando a él. Y de repente, la historia no parecía haber terminado. Parecía como si recién hubiera comenzado.